Buenas tardes, amigas. Buenas tardes, amigos. El título de la nota editorial Retrato en Negro de la tarde de hoy, lunes 14 de enero del 2013, es el siguiente. ¿Por quién votar? No tenía aún edad suficiente para ejercer el derecho político de elegir un gobernante en 1956, cuando participé de lleno en el proceso electoral de ese año. Lo recuerdo como si fuera ayer. El todopoderoso José María Velasco Ibarra, que en ningún caso logró jamás detentar el dominio sobre el aparato del Estado del que hoy disfruta Rafael Correa, estaba entonces finalizando su tercer mandato, enfrascado en una guerra a muerte contra el partido, digamos más bien, la empresa electoral guayaquileña de turno, que él había escogido como su contendor del momento para ejecutar lo que mejor sabía hacer: ganar elecciones. Velasco desde siempre había comprendido que una campaña electoral en países como el nuestro no era otra cosa que una burlesca caricatura similar a un combate entre boxeadores, en el que el público aplaude a rabiar al que manifiesta mayor capacidad para sacrificar al adversario y se ceba en su destrucción hasta obtener su total aniquilamiento. Había escogido al Partido Liberal y a sus candidatos Raúl Clemente Huerta Rendón y José María Plaza Lasso como las víctimas propicias, y sin mayor pudor respaldaba la candidatura presidencial de quien hasta entonces había sido su ministro de gobierno, el doctor Camilo Ponce Enríquez, aparentemente incondicional, y concretó su ejercicio de político inderogable en un lema de inocultable mesianismo: o el Frente Democrático me aniquila a mí, o yo aniquilo al Frente. Tomé partido por la candidatura de un político tradicional y sin mayor relieve, el doctor José Ricardo Chiriboga Villagómez, ex popular alcalde de nuestro Quito, simpático y fiestero, antiguo militante liberal, quien basaba su popularidad más o menos de una manera como sucede hoy. Había construido muchas escalinatas en el escarpado Quito de aquel entonces y se había prestado a chimbar la candidatura oficial de su partido, la de Huerta, en beneficio del velasquismo reinante. Sin saberlo, estaba apoyando los intereses velasquistas, pero me quedó en la piel, en mi mente y en mis ojos el disfrute embriagador de los falsos discursos, abundantes en supuestos patriotismos y reivindicaciones populares sin objetivos muy definidos. El doctor Ponce ganó, dicen que con un fraude de por medio. El doctor Chiriboga fue investido como nuestro embajador en los Estados Unidos y el doctor Velasco, ya en Buenos Aires, comenzó a desplegar su próxima campaña electoral que le llevaría al triunfo el año 1960. Unas afirmaciones imprudentes del doctor Ponce, en el sentido de que no había sido elegido presidente de la República, sino síndico de una quiebra, dio pie para que nuestro caudillo justificara su rompimiento con su antiguo delfín. He narrado todo esto para tratar de explicar que los procesos electorales antiguos, aunque en el fondo no han variado y similares intereses los animan, ya han perdido la emoción de la fiesta brava y más parecen aburridos ejercicios de sermones de Semana Santa, conservando, eso sí, la posibilidad de que los fraudes electorales constituyan la última apelación a la que se deba recurrir.
Todo este panorama fue el que obligó a las fuerzas imperiales y a sus secuaces ecuatorianos a cambiar de tácticas y ocultar sus intereses tras disfraces de posturas pseudo-revolucionarias y antiimperialistas que había puesto de moda el coronel Chávez en Venezuela. El triunfo de Rafael Correa estuvo enmarcado dentro de la misma mascarada: invocar tesis y políticas pseudo-revolucionarias para encubrir la verdadera naturaleza de sus objetivos: el desarrollo de un nuevo capitalismo neoliberal basado en un extractivismo aniquilador y una dependencia cada vez mayor de los grandes monopolios internacionales. Convengamos, pues, que la actual campaña electoral es bastante aburrida. Ya no hay enfrentamientos violentos manchados de sangre, turbamultas que se enfrentan a otras a puñetazos, palos y armas blancas. Ya no hay muertos ni heridos que puedan ser reclamados y hasta comprados a sus familiares para agitar la campaña. La televisión y la propaganda lo copan todo, y el gobierno de turno se encarga de desenterrar viejas teorías y procedimientos hitlerianos para lavar el cerebro de masas populares no más informadas de lo que a los mandatarios les conviene que tengan. Correa ha terminado por apoderarse de todo el aparato del Estado, hasta el último resquicio, y ha convertido a la Constitución que él mismo diseñó a su antojo en un adminículo que utiliza de acuerdo con sus conveniencias. Su embrujo sobre las masas es, al mismo tiempo, tan elemental como efectivo, al punto de que las decenas o centenares de denuncias de asaltos e inmoralidades que han acompañado a su gestión y han sido protegidas por su todopoderoso manto son excusadas sin mayor argumento por parte de sus correligionarios, sino ignoradas del todo. No solo eso, el degradante estilo de su comunicación con las masas ha llegado a tal punto que sus supuestos opositores se empeñan en querer combatirle con sus mismas armas. Es honor risible que un candidato como Lasso, que supuestamente representa al orden económico capitalista ortodoxo, compita con la promesa de subir el bono solidario y pretender arrebatar así la bandera engañosa de su principal contrincante. Que lo haga Lucio, de cuya imaginación no hay mucho que esperar, me parece hasta lógico, pero que ninguno de los otros candidatos tenga la honestidad de denunciar al tal bono solidario como lo que es: un disfraz de nuestra fracasada economía y un paliativo ofensivo a la dignidad de las personas, me parece abominable. Los ecuatorianos no necesitamos bonos, necesitamos trabajo. Ni siquiera la izquierda tradicional, liderada por personas de pretendida formación académica, alza la voz para desenmascarar la mentira. Y eso que no hay día en que no se ponga de manifiesto la ineptitud y corrupción de nuestros mandatarios. No falta algún acto de involuntaria comicidad, como cuando el desacreditado Consejo Nacional Electoral le advierte a Lenín Moreno que no utilice la cadena sabatina para impulsar la candidatura oficial. La denominada prensa libre, democrática e independiente se limita a cebarse en los errores del primo todopoderoso o en las gastadas alusiones a la narcovalija, a los comecheques, a los excesos verbales del presidente, al asilo de Assange, el préstamo al afortunado Dusac y sus recurrentes llamados a la libertad de expresión, que como la entienden ellos es la libertad para decir lo que les conviene y ocultar lo que también les conviene. Desde hace varios días se corren rumores sobre un supuesto hundimiento en la pista de Tababela por trabajos deficientes que denunciamos en su hora y no se interesan en investigarlo, como no han querido investigar nada sobre los procedimientos que se utilizaron para planificar y llevar adelante toda esta gran estafa, seguramente porque algún interés
oculto les obliga a ello. Pero nadie ataca lo de fondo, la naturaleza perversa del gobierno correísta, su vergonzosa entrega a los monopolios extranjeros, su permanente violación a los principios constitucionales que supuestamente nos regirían y su incapacidad para solucionar los problemas estructurales de nuestra sociedad. La demagogia de construir carreteras no es suficiente. Hay que saber cuánto cuestan y el gobierno ha obviado la fiscalización. La demagogia de la medicina universal y la educación integral ya está llegando a su fin. La plata comienza a escasear y no existe estructura material para el servicio. La educación se ha moldeado con notorios fines elitistas. Existen sombras sobre su gestión que nadie osa siquiera mencionar. ¿Qué pasó con los pativideos? ¿Cómo murió el cuestionado Pazmiño? ¿Quién atentó contra la vida de Pazmiño y fracasó? ¿Quién atentó contra la viuda de Pazmiño y fracasó la primera vez mientras tuvo éxito en la segunda? ¿Y por qué las autoridades no otorgaron la debida protección a la susodicha señora? ¿Y por qué no se ha investigado a fondo quiénes son los actores intelectuales del asesinato del general Gabela? ¿Cuánto costaron los radares chinos y por qué no funcionan? ¿Por qué es tan notorio el crecimiento de las actividades delictivas en nuestra patria, principalmente las que están vinculadas al narcotráfico? Los fanáticos del correísmo no meditan, creen con fe ciega. El alcalde Barrera es alcalde de Quito por imposición y decisión personal del presidente Correa y tiene sumergida a nuestra ciudad en el estado más calamitoso de toda su historia, viviendo en un desorden físico y emocional no conocido antes. No conocido antes jamás. ¿No debe Correa sentirse responsable de haber respaldado incondicionalmente la corrupta y degenerada administración de su alcalde predilecto? No sé cuántos votos pueda obtener Correa en esta pantomima electoral que se avecina. En última instancia, podrá obtener los que desee, porque para ello la maquinaria del fraude está aceitada. ¿Osará utilizar esta alternativa en caso de necesidad? ¿Tendrá algún compromiso bajo cuerda con Lasso o Gutiérrez que impida el estallido de un pronunciamiento ciudadano? Decía el sabio doctor Córdoba que en política se puede tostar granizo. Noboa no supo con anterioridad acrecentar su respaldo ni defender su legítimo triunfo ante Maguad. La izquierda dogmática y sectaria no defendió sus posturas como debía hacerlo cuando integró el gobierno correísta. Ese era su momento, cuando desde adentro tenía que defender sus criterios. Fue manoseada por el aprendiz de dictador como a bien quiso. Entró, fue expulsada, volvió a entrar y volvió a ser expulsada sin reclamo alguno. En todo caso, como existe la teoría del mal menor, votaré por ella. No votaría por una persona que representa a Abdalá por un elemental sentido de dignidad personal. No votaría por Gutiérrez porque no soportaría la vergüenza de sentirme representado así ante el concierto de las naciones del mundo. No volveré a votar jamás por un demócrata cristiano, aunque se disfrace del nombre que más estime, ya que dice el viejo adagio que la mona, aunque se vista de seda, mona queda. No votaré por el joven Rodas porque en la realidad del mundo contemporáneo los arcaísmos no tienen cabida. Y creo que no hace falta decir que no votaré por Correa, porque solo una vez lo capan al toro. En fin, veremos qué pasa. Atentos, eso sí. Hasta siempre. Enrique Gallegos Arens.